Saludos a todos. Como parte de la segunda actividad del postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano, se nos ha pedido elegir un autor en el marco de la ponencia sobre pensamiento crítico latinoamericano, tradiciones, contradicciones y alternativas en el contexto actual. El autor que he elegido es el argentino-mexicano Enrique Dussel, un autor que hoy ya es una referencia de amplia influencia en el pensamiento latinoamericano. Dussel es un autor con polémicas contribuciones en tres de los temas más espinosos tanto en América Latina como en el mundo. Los temas como la religión, la filosofía y el marxismo son desarrollados en su obra de forma amplia y profunda. Enrique Dussel nació en La Paz, Mendoza, en Argentina, el 24 de diciembre de 1934 y murió en México recientemente en noviembre del año 2023. Entre sus estudios, obtuvo a sus 23 años una licenciatura en filosofía en la Universidad de Cuyo en Mendoza. 2 años más tarde obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Central de Madrid. También realizó estudios de religión y de historia en Francia. Obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de la Sorbona en 1967 y recibió doctorados honoris causa en universidades de países como Bolivia, Colombia, Argentina, Suiza. Enrique Dussel, a diferencia de los filósofos del mundo occidental, centran su atención en la razón abstracta. Dussel sitúa a los excluidos, a los marginados y a los negados en el centro de su pensar filosófico. A continuación voy a resumir los principales fundamentos de su obra. En primer lugar está el concepto de liberación. ¿Qué significa liberación en la obra de Enrique Dussel? Su obra se inspira en el estudio de la pobreza, las formas de opresión, las formas de violencia en un sistema opresor y ecocida como el capitalismo. La liberación significa que el oprimido llegue a ser otro en un orden social nuevo. La liberación se cumple en una totalidad histórica y social, no como una vuelta a la unidad, sino por el proceso de construcción de un orden nuevo, unas relaciones sociales radicalmente nuevas, distintas, en las cuales desaparece la opresión en una conversión y transición gradual. El segundo aspecto que quiero destacar de los fundamentos de la obra de Dussel es la nueva interpretación, los nuevos esquemas, nuevas categorías en su comprensión de la historia mundial. No ya una historia universal abstracta como la ha venido planteando el eurocentrismo desde hace muchos años, sino una historia mundial concreta. La filosofía de la liberación contribuye a la comprensión y desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales del actual sistema mundo. En la obra Ética de la liberación en la era de la globalización, Dussel realiza una apretada síntesis de lo que ha sido todas sus investigaciones hasta finales de los 90. Ética de la liberación se publica en 1998. Es un diálogo con las teorías críticas y es un diálogo con la teoría del sistema mundo de Wallerstein. 10 años de debates con este autor. Así, el proceso de formación de las condiciones históricas de lo que se conoce como la modernidad se redefine en Enrique Dussel. Él pasa revista a un cuidadoso y amplio recorrido del contenido histórico y cultural
de las etnicidades en la formación de las civilizaciones a lo largo de la historia. Introduce la cultura mayo-azteca e imperio inca como una de las 6 grandes columnas de las altas culturas desde el Neolítico. La evolución de las culturas en la obra de Enrique Dussel pasa por una razón ético originaria, pasando por una razón práctico material, llegando a la formación de lo que es la razón formal, cuyo método se originó en la Grecia clásica, hasta proponer la razón ético-crítica como el momento más desarrollado de la racionalidad humana. Ahora les voy a hablar de el papel o el lugar del pensamiento de Marx en la obra de Enrique Dussel. Enrique Dussel reafirmó la filosofía de la liberación en su lectura de Marx, reincorporándola a manera de desarrollo de su propio pensamiento. Le dedicó a Marx 2 seminarios por año durante 10 años. Estos 20 seminarios se sistematizaron en 3 libros. El primer libro, La producción teórica de Marx. El segundo libro, Hacia un Marx desconocido. Y el tercer libro se llama El último Marx y la liberación latinoamericana. Entonces la obra de Marx está en el corazón, en el fundamento de la obra de Enrique Dussel. Marx se encuentra en el corazón de otro modelo metodológico para las ciencias sociales. Dussel hace un recorrido por los distintos métodos en las distintas áreas del conocimiento, el método fáctico en las ciencias naturales, el método dialéctico en la ontología, el método analéctico en la metafísica y los métodos críticos en las ciencias humanas. Y le asigna a cada nivel epistemológico su propio método de forma integrada, sistemática. Su método analéctico no niega ni anula la dialéctica, sino que la subsume, así como la dialéctica no niega la ciencia, sino que le da su justo y real valor, su justo lugar. Por último, voy a hablar como otro de los grandes referentes en el fundamento de la obra de Enrique Dussel, es la categoría crítica, ¿no? Crítica es una de las categorías que le da el título a una trilogía, ¿no? Una trilogía sobre la historia mundial, la arquitectónica y la crítica. Bueno, la categoría crítica está a lo largo de toda su obra. Es una categoría central en su obra que sirve como arma para desmontar estructuras de dominación y proponer alternativas éticas desde una perspectiva latinoamericana y decolonial. En primer lugar, critica el eurocentrismo, develando su contraparte, que es su lado o herida colonial. Entonces, para Enrique Dussel, Europa no es ni el centro del mundo, ni la única, ni la mejor opción para el progreso. La modernidad para Enrique Dussel surgió sobre la explotación de América Latina. La crítica en Dussel no es un mero ejercicio teórico, sino una praxis radical que busca desmontar estructuras de formas de opresión colonial, patriarcal, de explotación y de saberes civilizados. Otro aspecto de su contexto de crítica es su categoría de exterioridad, su noción de distinción, la irrupción del otro. Para Dussel, la identidad se diferencia de los entes de la totalidad. La identidad y la diferencia son 2 modos de totalidad, mientras que la distinción es aquello que es siempre otro, que no se puede diferir. Diferir es lo que, habiendo estado unido, ha sido llevado a los dualismos occidentales porque ha dado un momento de unidad primigenia de la totalidad. En cambio, si el otro ha sido distinto originariamente, no hay diferencia ni retorno. Hay historia, hay crisis, hay diversidad, hay una totalidad diversa. De esta manera, el otro es originariamente distinto y su palabra es analógica, en el sentido de que su logos irrumpe
desde más allá de mi comprensión viene a mi encuentro.